fábrica de hielo Exacto. y demás, estamos hablando de facturas de millones de pesos que son absolutamente impagables. Tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado. Bien, el señor Xavier de Escalada, empresario PYME, secretario general de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo Nacional. Bienvenido, Xavier. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la entrevista. Muy buenas noches, Xavier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Te escuchamos perfecto. Recién estábamos haciendo una entrevista a Claudio Boada, que es de la Unión de Usuarios y Consumidores, y dentro de un amplio espectro que nos dio de posibilidades para actuar dentro de la Unión en defensa de la gente, estábamos hablando de la tarifa eléctrica, que no solo es muy grave para los usuarios y consumidores finales, sino también para las pymes. Y sí. Vos como dirigente PYME debés tener muchas quejas y muchos problemas de parte de los asociados en cuanto a eso, ¿no? Sí, es claro que las políticas públicas están sacando los que, entre comillas, mencionan subsidios a la energía eléctrica o al gas, o incluso los subsidios al transporte, pero por otro lado, con las declaraciones del ministro de Economía Caputo, lo que subsidian es la compra del dólar contado con liquidación, que es el dólar al que acceden las corporaciones. Nos dicen en la cara, en una conferencia de prensa por toda la televisión, que van a vender todos los dólares que el mercado les pida. Entonces está claro hacia dónde apuntan los subsidios, ¿no? Hacia dónde está presente el Estado. Las políticas públicas del gobierno de Milei y el ministro Caputo apuntan a subsidiar y a favorecer a las grandes corporaciones, a la inversión extranjera, y eso trae un costo, y ese costo lo pagamos las pymes, los trabajadores, los movimientos sociales, el pueblo en general. Xavier, ¿cuál de todas las políticas que ha tomado este gobierno ha sido la que más ha influido en la pérdida de las 10.000 pymes que se tiene contabilizadas hasta ahora? Bueno, ahí lo que está ocurriendo es que con el objetivo, ¿no?, de bajar la inflación, lo que están generando es una destrucción del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, y eso trae aparejado la consecuente caída en las ventas. Y lo cierto es que no hay medidas que puedan compensar cuando las pymes no vendemos. Cuando los trabajadores y trabajadoras y los jubilados y el pueblo no puede consumir, no hay medidas que logren compensar esa caída del consumo. Y eso lo que lleva automáticamente y absolutamente ligado es el cierre de pymes, que en los 6 meses de este año cerraron 10.000 pymes, y tienen relación con el cierre de cuentas sueldo, por ejemplo, sí, que según los datos de la Secretaría de Trabajo cerraron 350.000 cuentas sueldo, por ejemplo. Entonces todos los indicadores, caída de consumo, caída de actividad económica, caída de la producción o de la potencia instalada y caída de las cuentas sueldo, todos esos indicadores, caída de la recaudación impositiva, todos esos indicadores significan cierre de pymes, ni más ni menos, ¿no?, que la economía real. Xavier, y con respecto a estas 10.000 pymes que se tiene calculado que han cerrado, ¿hay algún rubro en particular que haya sido más afectado? Sí, en realidad es qué rubro empieza primero, ¿no? Claro. Todos los rubros se ven afectados. El que primero empezó, como todos sabemos, fue el de la construcción. Todas las pymes que están ligadas de alguna manera a la construcción, porque recordemos que las pymes estamos en todo el entramado de la economía nacional y de todo el país. Entonces, cuando hacen un cierre de las políticas públicas de la construcción pública y todo eso,
parte de las pymes que están vinculadas a la construcción son las primeras en cerrar. Después, bueno, obviamente los textiles, que ya tienen inconvenientes porque hay apertura de importaciones en las prendas, con una flexibilización sobre el etiquetado de las prendas, y que ya se ve que en la primavera-verano, la temporada primavera-verano, las grandes cadenas, los grandes negocios no están comprando la confección nacional, sino que ya están trayendo de afuera. Entonces esas serían como los primeros rubros: la construcción, las textiles, la metalmecánica, los plásticos. Ustedes tienen algo que han denominado Radar Pyme, ¿no? Que es su propia encuesta. ¿Qué es lo que están midiendo con respecto a la actividad económica en general y a la producción? ¿Ustedes están de acuerdo con esto que ha informado el INDEC en estos días, de que ha crecido, el EMAE lo dieron como que ha crecido la actividad económica? Mira, es muy interesante la pregunta, porque es una encuesta que venimos realizando todos los trimestres, una encuesta trimestral. Ahora estamos ya encuestando y tenemos muchas respuestas del segundo trimestre de este año. Todavía no estamos en la fase de análisis, digamos, todavía estamos relevando datos, pero la primera encuesta de este año, del primer trimestre, fue la primera que marcó una caída en la contratación de empleo, mientras que todas las encuestas anteriores del gobierno anterior venían trimestralmente aumentando la contratación de empleo. En este primer trimestre del año, de enero a marzo, mostraron que ya había una caída, había más personas desvinculadas o menor cantidad de horas extras o más suspensiones que contrataciones. Y eso ya lo veníamos viendo de enero, febrero, marzo. Todos esos indicadores en esta primera aproximación que tenemos de la encuesta, que todavía estamos relevando, empeoraron. Incluso de las empresas que tenían algo de rentabilidad en el gobierno anterior, en este primer trimestre expresaron que tenían rentabilidad nula, que tenían que financiarse para pagar impuestos o financiar para pagar gasto corriente o sueldos. Y ahora, en esta encuesta que estamos relevando, ya se empieza a ver que hay alrededor de un 8% de empresas que piensan cerrar. Es la primera vez en las encuestas trimestrales que se expresa tan claramente de pymes, empresarios nacionales y empresarias nacionales, que piensan en cerrar. Y es lo último que el pyme hace, porque cerrar significa perder su patrimonio. Y este indicador marca un dato, una alarma para nosotros, ¿no? Entonces, la situación que podemos ver es que en esta crisis, como en todas las crisis, lo que hace es concentrar la economía. Quedan menos jugadores, resisten menos jugadores, y esos jugadores podrían llegar a tener una mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, son menos. Pero eso es como si dijéramos un análisis cerrado, ¿no? Porque en realidad la economía viene cayendo, pero bueno, se viene concentrando en menos jugadores. Realmente es alarmante un 8%, ¿eh? Me dejás helado con el número que me das, porque que piensen ya en cerrar a 7 meses de gobierno un 8% de las pymes es un número muy preocupante. Sí, es un número que de alguna manera te estoy anticipando por la pregunta que vos me haces, pero vamos a comunicarlo oficialmente cuando tengamos el número, el dato duro, digamos, pero digamos, yo anticipo que alrededor aproximadamente ya hay pymes que se plantean cerrar su actividad. Y esto se nota y se ve porque la situación económica real es que en el mercado
hay un exceso de pesos, pero están mal distribuidos. Ese excedente de pesos está en manos de gente que no los quiere y los quiere cambiar a dólares, y le falta a gente que no puede llegar a fin de mes. Entonces ahí está claro lo que viene realmente a hacer, digamos, con las políticas públicas, totalmente consciente este gobierno nacional que tenemos actualmente. Hay un informe que se publicó en uno de los diarios que dice que en los ministerios de trabajo hubo una presentación de aproximadamente 38.000 procedimientos preventivos de crisis, lo que confirma también la situación complicada en la que están las empresas. Claro, imagínate que esas 38.000 tienen acceso a un plan preventivo de crisis, ¿no? Que pueden tener una masa salarial o una nómina de trabajadores que estén representados con el sindicato correspondiente para presentar el plan preventivo de crisis. La mayoría de las pymes, el 80% de las empresas nacionales pymes tiene hasta 10 trabajadores, no está en condiciones de presentar un plan preventivo de crisis. Entonces, ese indicador de esa suma de decenas de miles de empresas que presentan plan preventivo de crisis es solo una muestra. Significa que esas empresas que tienen clientes pymes o que tienen proveedores pymes que están en el entramado, esa cadena de valor está sufriendo por igual. Solo que hay muchísimas empresas pymes que no tienen acceso al plan preventivo, ¿no? Y que simplemente dejan de contratar, despiden, dejan de pagar y cierran la persiana. Y se engrosa la economía popular, ¿no? O sea, pasan a un trabajo de changas, un trabajo de clandestinidad, un trabajo de informalidad económica. Y lamentablemente es precarización laboral incluso para el empresario y para la empresaria, ¿no? Esa es la situación de los que responden, que piensan cerrar su negocio. Así es, precarización laboral en una espiral de achicamiento cada vez más importante. Como asociación gremial empresaria, ustedes están ofreciendo capacitaciones, están tratando de lograr nuevos planes de negocio. ¿Qué es lo que la ENAC está haciendo para tratar de poner un paño de agua fría, digamos, sobre esto? Mira, hoy estamos haciendo una capacitación muy interesante que pueden ver en la página nuestra enac.org.ar, o sea, www.enac.org.ar, que es una capacitación junto con el IADEF, que es el Instituto Argentino de Empresa Familiar, porque muchas de las pymes son también familiares, empresas familiares. Y en este momento de crisis se trasladan las crisis del negocio, las crisis económicas, a las crisis de familia. Entonces entendemos que ya hicimos 2 capacitaciones, el miércoles que viene vamos a hacer una tercera capacitación. Entendemos que fortalecer a las familias, al cuidado, digamos, de las relaciones familiares, también es fortalecer a las empresas, al cuidado de las empresas. Y esa es una medida que ante tanta agresión económica externa, podemos pensar puertas adentro, ¿no? Puertas adentro de nuestras empresas, puertas adentro de nuestros negocios. Entonces, junto con el IADEF, estamos dando estas capacitaciones que son herramientas que permiten el diálogo interno, que permiten profesionalizar de alguna manera la toma de decisiones, que está enfocado en el intercambio generacional que se produce en muchas pymes, que tiene que ver con personas que han tenido mucha experiencia durante muchas crisis nacionales y gente joven que tiene ímpetu y que quizás es la primera vez que puede ver que hay una situación económica de estas características y a veces no se entienden, ¿no? Entonces generar puentes para esa comunicación, para esa experiencia acumulada, pero también para ver lo que está provocando esta situación
de la economía digital, de innovar dentro del negocio, necesitan dialogar. Y ese diálogo se está dando en situaciones de crisis que veníamos de emergencia pyme, ¿no? De una emergencia en las empresas. Por eso me parece que capacitarse en ese punto es muy interesante. Y después también aprovecho para comentar que también tenemos en la misma página un link, un botón que ustedes pueden entrar a asesorías, ENAC Asesorías. Y entonces ahí en ENAC Asesorías nos pueden dejar la consulta. Ese ENAC Asesorías es para socios y socias de la asociación, y entonces se hace una consulta sobre un asesoramiento puntual, ya sea técnico o impositivo, bueno, el requerimiento que se requiera, ¿no? Bien. El mercado interno, producto de todas estas cosas que venimos comentando, se viene achicando día a día y con ello las posibilidades de negocios. Con respecto a exportar, ¿hay algún proyecto, algún trabajo del ENAC? Mirá, los proyectos de exportación son proyectos que requieren un análisis previo, ¿no? O sea, cuanto hay a mayor cantidad de empresas exportadoras, mayor cantidad de empresas en el país y mayor consumo nacional. O sea, las exportaciones van de la mano del aumento de las empresas nacionales y del consumo nacional. No es cierto que cuando se achica el mercado interno se sale a exportar. No es verdad. La estadística, los números no lo demuestran así. Lo que sí sucede es que quienes estaban exportando antes ven en la exportación una posibilidad, una herramienta que tiene que ver con colocar algo de mercadería o la parte financiera, mejorarla para apalancarse con esa exportación. Pero lo cierto es que hay que hacer un esfuerzo adicional al trabajo cotidiano en crisis para salir a exportar. Y eso requiere de mucho liderazgo interno en la pyme, requiere de muy buena organización interna para abocar tiempo a desarrollar el mercado externo. En ENAC podemos dar a través de ENAC Asesorías, podemos dar una orientación por dónde empezar, ¿no? Como si fuera un GPS. ¿Cuál sería más o menos el recorrido que la inquietud exportadora o la empresa que quiera exportar debería recorrer, ¿no? Los primeros pasos. Y podemos acompañar, pero los pasos son del propio empresario, ¿no? De la propia empresaria, ¿no? Eso es algo que requiere de una convicción y de una dedicación especial, ¿no? Bien, ustedes están haciendo un trabajo importante a nivel nacional y también aquí en Córdoba. Ha sido muy claro en tus expresiones. Sé que hay varios compañeros del ENAC de aquí de Córdoba que nos están escuchando. Quisiera decirte o darte lugar para que puedas decirle algo a nuestra audiencia, particularmente de aquí de Córdoba. Bueno, la verdad que muchas gracias por el espacio y por darme la posibilidad de dar un mensaje, una voz de aliento. La verdad que en esta situación que nos toca transitar, tenemos que poner lo mejor de nosotros y de nosotras, las personas que tenemos una responsabilidad del trabajo, de generar valor agregado a la producción, al comercio, al servicio, a la industria que tenemos a cargo. Y bueno, son momentos de cuidarse, son momentos de estar cerca, de ser más empresarios y ser más empresarias nacionales para cuidar lo que hacemos, lo que hemos logrado en este tiempo, y siempre tender una mano a quien la está pasando peor,
y bueno, esto en ENAC ya hemos transitado situaciones en donde los funcionarios pasan y nuestras empresas quedan, así que sin duda nos tocará también ver otros funcionarios pasar y hacernos cargo de la reconstrucción de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestra fuente de trabajo. Te agradezco enormemente la generosidad de un viernes a la noche estar hablando con nosotros y dar estas expresiones tan claras y tan contundentes. Un enorme abrazo, Xavier. Muchas gracias a ustedes, abrazo grande. Gracias, Xavier.